Sergi Morera, preparador físico, ¿no? Del Mohun Bagan de la Liga India, vigente campeón de la Durand Cup. Un fuerte aplauso para Sergi Morera. Sergi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de saludarte. Ahora sí te veo. Encantado, muchas gracias por la invitación, Martín. Pues bien, aquí en la India esta vez. Sí, 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 sí. Ahora lo hablamos porque de hecho tiene una trayectoria reciente. Bueno, reciente. Estaba viendo que ha estado en México. Bueno, corrígeme si hay algo que esté mal, pero bueno, he visto en internet que México, Estados Unidos, Armenia, ahora India, o sea que. Y tienes 28 años, ¿verdad? Solo. Sí, O sea sí, sí, que sí. una trayectoria buena, buena, ¿no? Para ser tan joven todavía. Sí, sí, no, la verdad es que estoy contento sobre todo por las experiencias que vives al final, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Y de dónde lo has pasado mejor? Ahí en. Bueno, en India llevas poco, ¿no? Todavía no, todavía a lo mejor Bien. no. Yo siempre digo que, no sé, tuve una conexión bastante buena con la cultura mexicana y Mm. ahí la verdad es que un, Sí, un sí, sí. año maravilloso a nivel personal, a nivel profesional también, porque era mi primera experiencia en el fútbol profesional y la verdad es que quedé encantado, vaya. Ujú. Sí, sí, estuviste en Lobos, ¿verdad? O cuál era el club? Recuerdo perfectamente. Ese club ya no existe, ¿no? Correcto, sí, este club, después de esta temporada, creo que vendieron la franquicia al que es ahora el Mazatlán. Te lo digo 90%, ¿eh? O sea, no lo sé 100% seguro, pero creo que fue el Mazatlán quien se quedó con la franquicia de Lobos, sí. Sí, 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 muy bien. Y vienes de, ahora hablamos por supuesto de India, pero vienes de ganar la Liga de Armenia con el Urartu, que hacía 10 años que no la ganaban y la han ganado este año contigo y con algún español más. Así que genial, ¿no? Esa aventura en Armenia acabó perfectamente. Sí, sí, no, la verdad es que tengo y guardo muy buen recuerdo de Armenia por cómo me trataron la gente ahí, tanto la directiva como grupo de jugadores, como el staff. Tengo muy buen recuerdo de ahí. Bueno, pude vivir pues estas experiencias que comentabas que bueno, que al final pues también trabajamos y vivimos pues para tener experiencias de este tipo Sí, sí. el poco tiempo que estuve lo disfruté. Sí, sí, sí. Muy bien. Ahora en el Mohun Bagan de la Liga India, un club que, bueno, ahora lo hablamos, es un club gigante en India, en Asia. No sé cómo surge lo primero la opción de ir allí. Está Juan Ferrando de entrenador. No sé cómo te surge a ti la posibilidad de ir a India, cómo se gesta un poco todo. Sí, mira, al final en el mundo del fútbol, como bien sabes, es un poco loco en este sentido. Y yo no tenía la intención de salir de Urartu, pero me llegó esta oferta por un amigo en común con Juan, que necesitaba preparador físico y la verdad es que no me lo pensé. Acepté y ya, pues bueno, regresé a España por tema visado y demás, ya enseguida pues para la India. Sí, sí, sí. Al final, ¿en qué se fija? No sé qué te cuentan a ti o sea, ¿cuáles son tus conversaciones para. Porque dices, no me lo pensé, pero no sé si es por la dimensión del club, porque te apetecía una aventura en Asia, por lo que te comentó Juan o algún miembro del club, porque exactamente esa decisión tan clara. Son varias cosas al final, o sea, yo también en el Urartu estaba como de asistente de preparador físico Ujú. y también tenía ganas de volver un poco, ¿no? a ser pues el responsable máximo de la preparación física de un club, ¿no? Entonces me llegó esta oportunidad y la verdad es que yo con esto soy un poco atrevido o no sé cómo llamarle y acepté, sinceramente, luego, pues con el paso de los días me iba informando, pero sin saber dónde quedaba Kolkata, sin saber dónde quedaba la ciudad. Yo sí es verdad que me convenció muy rápido las primeras conversaciones que tuve con Juan, porque me transmitió mucha confianza, me transmitió
pues esa serenidad que le caracteriza y enseguida pues tuve esta vibra, ¿no? Esta buena vibra de decir que iba un buen proyecto y sobre todo, sí es verdad que al principio como juegas un poco, pero sí sentí que iba a estar en buenas manos al lado de Juan y a día de hoy pues muy bien y muy contento. Sí, sí. Bueno, al final uno supongo que mira el club, que es un club que viene a ganar la ISL, la Superliga India, mira un poco la trayectoria de Juan, ¿no? Que es un entrenador, luego lo comentamos, pero bueno, un entrenador con muy buena trayectoria en el extranjero, infravalorado quizás en España. Y entiendo que, claro, al final es una oportunidad porque supongo que al final el fútbol indio es un fútbol desconocido en España, pero uno se pone a investigar y es un club, es un club grande de un país grande que al final, como tú dices, una experiencia que pinta que va a ser positiva, ¿verdad? Sí, mira, Martín, yo te voy a ser muy sincero también, ¿no? O sea, a mí me dicen que es un gran club, yo aún no lo conocía, por ser sincero, pero al final, si hubiera sido un equipo que no hubiera quedado campeón el año pasado y demás, Ujú, es que hubiera ido igual porque tenía esta, no sé, esta corazonada de decir, de estar con Juan, porque me habían hablado bien de él, de estar en un staff como lo que te comentaba, con el rol de máximo responsable de la preparación física. Y luego pues te vas dando cuenta de pequeños detalles como los que comentabas que aún te animas más, ¿no? al proyecto porque ves que es un club grande y que ha ganado cosas y que hay pues buenos objetivos a lo largo de la temporada y eso te anima más. ujú. Pero si no hubiera sido este escenario, por así decirlo, hubiera aceptado igual. Sí, 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 muy bien, muy bien. ¿Cuál fue tu primer impacto de India? Entiendo que no había estado antes, ¿no? O sí. No, 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 que va. De hecho, había estado en Asia. Bueno, Armenia es Asia, aunque juega competición europea. Y la verdad que tenía ganas también de pisar Asia. Me gusta mucho viajar, me gusta mucho aprender de nuevas culturas. Ahora estaba escuchando a Borja, el compañero que había anteriormente, y me sentía reflejado, ¿no? En eso que pues que quiere aprender el polaco, que quiere pues adaptarse a la cultura, que quiere aprender y al final eso son cosas que al cabo de los años nadie nos quita, que te hace disfrutar el día a día y pues en este sentido el poder ir a Asia también era algo que me llamaba. Ujú. Aterriza allí, supongo en Calcuta por primera vez y ¿qué te encuentras? Al final hay mucha diferencia un poco entre Europa, lo que te encuentras al llegar a India, se respira un ambiente diferente, como un poco esa primera impresión con el país. Sí, no, la verdad es que hay un impacto cultural fuerte. Y además yo con las últimas experiencias que había estado en Armenia y en Estados Unidos, me gusta esta sensación, ¿no? No sé si llamarle fragilidad, de decir, me he adaptado en Estados Unidos, me he adaptado en Armenia, son culturas muy distintas. Seguro que esto de la India, pues es otra más. Y no, y te sorprende aún si cabe más por la diferencia cultural es enorme, ¿no? Yo me acuerdo de aterrizar ahí y, y aparte de un calor enorme a las 12 de la noche, creo que o así, pues el ajetreo que hay de taxis, de buses, bueno, el caos que hay en la India, pero bien, y ahora ya pues casi adaptado, pero cuesta un poco, pero al final también el contexto te exige a que te adaptes o sea, lo más rápido posible. Sí, sí, sí. Y Juan Fernando, que me dices que teníais gente en común, pero que no, supongo que no le conocías personalmente, ¿qué impresión te ha dado? Porque es lo que decía antes, es un entrenador que tiene mucha trayectoria en el extranjero, pero yo las veces que he hablado con él, ahora se ve que ha cambiado de opinión, pero bueno, él me decía que a él le gustaba ir un poco solo a los sitios, porque bueno, aparte de que
mejoras también o intentas, con lo que sabes, mejorar la calidad del cuerpo técnico local y tal, que luego también le daba apuro el decir, oye, vente conmigo a India porque luego no sabes cómo va a salir la experiencia y al final le daba un poco de apuro llevarse cuerpo técnico. Supongo que ya, como lleva un tiempo y ya lo conoce bien, pues ya no le da tanto apuro llevarse a ningún español y tal, pero bueno, ¿qué sensaciones te ha dado, Juan? Mira, Martín, si te fijas, tú mismo ya sabes un poco cómo gestiona esto, Juan, ¿no? En el sentido de que quizás otro entrenador te lo vendería todo súper mega bien y él es responsable, ¿no? Es muy responsable de la gente que lleva y a mí, pues bueno, fue muy sincero, ¿no? Del contexto del club, del contexto de la India, que iba a ser duro y tuve la sensación un poco al principio nada, fue solo un momento que decir, hostia, no sé si quiere que vaya o no, porque me lo está pintando, no mal, ¿no? Pero siendo muy Sincero. directo, muy sincero, y supongo que él también pensó que quizás yo era un poco inocente, ¿no? Porque como le decía todo que sí, que para adelante, que de esto, pues eso, pero no, como comentabas, Juan, en este sentido, pues muy sincero, me explicó el escenario que nos íbamos a encontrar aquí y así ha sido. Se conoce bien la India, se conoce bien otros sitios y siempre intenta, al menos yo me siento muy arropado por su parte, ser muy transparente. Juan, ahí en India la ha pasado ya. Yo creo que no le puede sorprender nada porque ya la ha pasado de todos los colores. Dice que te lo pintó un poco duro. No sé exactamente si te refieres, si se refería un poco al trabajo del día a día, al trato con los indios, a un poco el vivir allí. ¿Qué exactamente en qué te incidió más para que estuvieras súper informado antes de irte? En varios aspectos. Al final me comentó el tema personal, que al final aquí pues es duro también, ¿no? Porque estás todo el día trabajando y cuando tienes un poco de tiempo libre, pues mm, al principio pues cuesta, ¿no? También conectar con otras personas. Hay pues veces que te sientes solo. Y seguramente conmigo se siente reflejada pues más de la mitad de la comunidad de migrantes del balón y bueno, me comentó esto, ¿no? Y luego, por la parte mía ya más profesional, también me comentó que a veces, pues bueno, que hay que ir con la mente abierta. Yo, por suerte, pues lo intento llevar a cabo a donde voy eso, porque hay muchas cosas que no se pueden llegar a hacer, ¿no? Y que quizás están en nuestro estilo o modelo de trabajo o modelo de entrenamiento, pero que el contexto te lleva a que no puedas trabajar de esta forma en cuanto a planificación y demás. Sí, sí, sí. En planificación se puede planificar poco, ¿no? En India, porque en cualquier momento te lo cambian todo de repente, ¿no? Total, total, Martín. Mira, yo me he encontrado una pretemporada de lo más atípica. Al final, cuando hablas con compañeros y también en cursos y se escucha mucho, ¿no? Eso también de, no, una pretemporada típica. Yo a día de hoy es la más atípica que he vivido. Han habido momentos de todo, pero lo que tengo muy claro es que eso te hace crecer. Y más si eres positivo y en vez de buscar el problema, buscar la solución, sigues para adelante y aprendes y eso es, pues bueno, algo muy positivo. Pero Mm. como bien comenta, planificar aquí, muy difícil. Sí, sí. Primera vez que me encuentro en una pretemporada, por ejemplo, sin ningún partido amistoso y que hemos empezado ya a competir competiciones bueno, que al final también son clasificatorias, que si ganas pasas, si no te quedas como ha sido el caso de la Durán Cup, que bueno, pues al final hicimos un buen papel y nos llevamos la copa, pero es cierto que bueno, la planificación no es lo que quizás más en la metodología más europea, pues entiende que tendría que ser, ¿no? Pero el club también tiene sus objetivos, también nos exige competir al máximo todas las competiciones que hay. No hay tanto, no sé cómo decirlo, no hay tanta prioridad, ¿no? De unas sí y otras no tanto, sino toda la carne en el asador y a jugar.
Sí, 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 totalmente. Como decía, bueno, se ha disputado la Durand Cup, que es la copa, ¿no? La copa, no sé si hay más copas, o sea, ahora mismo de memoria, creo que Hay no, ¿no? más, Sí, hay más. hay más copas, sí. Bueno, está la Ah, Supercopa también, que la juegan varios clubes también, ¿no? sí, hay Copa, la Copa Federación. Mm, Creo, yo acabo de aterrizar aquí. Creo que la Copa Federación y la Supercopa nunca han jugado, se han jugado a la vez. Es decir, una temporada es una y a veces ajá. creo, lo digo con entre comillas, pero sí, luego hay la Durand Cup y aparte también ahora estamos compitiendo la Kolkata League, que es bueno, como una liga de aquí la ciudad. Sí, sí, una liga regional, ¿no? Por así decirlo, que hace un poco de pretemporada también para lo que se viene, que es la ISL, que es lo interesante. Empezáis la Durand Cup con una fase de grupo donde, curiosamente, os enfrentáis ya a East Bengal, que en el primer partido, contra ellos los perdéis. Al final esto es East Bengal Mohun Bagan, es un derby de Calcuta, que este partido tiene una historia espectacular. No sé si el primer derby de Calcuta se tuvo que disputar hace ya pues más de 100 años seguramente. Al final es un partido con mucha historia que se vive mucho. No sé si es lo primero así futbolísticamente hablando de impacto que te ha encontrado en India, el ver cómo se vive ese derby contra el East Bengal. Sin ninguna duda, Martín, 100%. O sea, me impactó mucho. Las calles llenas, la gente pues muy alocada, el campo lleno también. Y sí, sí, no, la gente aquí lo vive mucho y bueno, es el derbi de la ciudad, ¿no? Entonces se vive de manera muy, muy intensa. Sí, sí, sí. El primero lo perdéis, el primer derby, y hace que paséis como segundos de grupo y pasáis a cuartos de final, semifinales. Lo tenía por aquí. A ver, vamos a ir viéndolo. Em, Aquí está. Aquí lo voy a poner en grande. Aquí. Cuatro. Pasáis a cuartos de final. Enfrentáis con Mumbai City, que es uno de los clubes de las últimas temporadas grandes también en India, ¿no? No sé, 1-3 parece que fue un partido fácil, pero no sé cómo fue ese partido de cuartos de final. No, 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 no fue para nada fácil, pero bueno, al final competimos bien y sí, como bien comentas, Mumbai City, bueno, es del grupo City, tienen, pues bueno, tienen buenas instalaciones, buen presupuesto. Nosotros también somos uno de los que tiene mejor presupuesto y bueno, pues también fue una prueba, ¿no? Para nosotros, estas pruebas que prefieres quizás no encontrártelas a cuartos, pero bueno, que cuando te las encuentras, pues bueno, no hay otra que afrontarlo de la manera más positiva y conseguir el objetivo, que era pasar a semis. Sí, sí. Luego el partido de semifinales, partido especial para Juan Ferrando, porque es su ex equipo en India. Y lo ganéis 1-2 y os metéis ahí en la final, ¿no? Supongo que este también partido complicado porque no sé si él lo diría abiertamente, pero yo sé que esa noche Juan Fernando llegó a su casa y dijo, vamos, seguramente. Bueno, al final también es un partido más y no es por caer en el tópico, pero acaba siendo así y al final el club te exige estar en la final y en un partido de estas características no hay partido fácil porque todo el mundo quiere estar en la final, ¿no? Entonces, bueno, pues otra vez pudimos hacer un buen partido y llegar a la final de la Durand Cup. Sí, sí, sí. Y esa final que ganáis 0-1 contra el East Bengal, ya lo comentábamos antes, el Gran Derby. Vamos a verlo porque quiero ver un poco, no vamos a ver el resumen completo, pero bueno, un partido que se os complica porque en el minuto, vamos a verlo, está por aquí. Minuto 60 de partido, quedando media hora todavía por delante y os quedáis con un jugador menos por esta expulsión. Al final, bueno, juego peligroso le da un poco, ¿no? En la cabeza al rival. No sé si le da, pero es tarjeta y es la segunda y es expulsión. Eso Sí, sí, no sí. hay duda ahí.
Sí, ahí no hay duda. A ver la repetición, no he visto ya la repetición antes. Bueno, se cubre un poco con la. Creo que es Quizás Saúl, sí. ¿no? El que al que le da. Creo que es Saúl, el chico de Lis Bengal español también. Y bueno, ya los aficionados de Lis Bengal, creo que ya, pues bueno, queda media hora, un jugador más. Ya bueno, se van viendo campeones. Pero luego en el minuto 70 llega este gol de Petratos que pone el 0-1. Bueno, parece que ahí no le sale nadie, saca el disparo y bueno, buen Sí, gol ahí sí, sí, no. de Petratos, que supongo que, claro, no sé en el banquillo qué pensabais en esos momentos, si ya esperar un poco no sé si había prórroga, si estaba estipulado prórroga o penalti, si aguantar un poco a ver qué pasaba o qué sensación había en el banquillo en esos momentos. Aquí no había prórroga, o sea, si se empataba se iba a Penalti. penaltis. Y bueno, lo que tienes que hacer en estos partidos es empezar a sacar algo del barco, aguantar como jabatos hasta el final de partido y al final es lo que hicimos. Y pues la verdad estamos muy orgullosos del esfuerzo tanto físico como mental de los jugadores, porque también tengo que recordar que esto lo hablábamos con Juan, que a veces también el mensaje con el jugador es difícil, ¿no? Porque le estás diciendo cada dos por tres que el partido que hay enfrente es una final, pero es que es así. Y si no estabas si no ganabas contra Mumbai, pues ya se te acababa la Durand Cup. Si no ganabas el último partido también de la fase de grupos, también se te acababa. Entonces llegan aquí los jugadores en un momento pues crítico tanto a nivel físico como a nivel mental. Sí, sí. También hay que tener en cuenta también que nosotros jugamos 2 días antes solo a la semifinal y eso pues bueno, para el equipo fue duro, pero bueno, acabó con final feliz. Sí, sí, sí. Pita al final el árbitro, lo celebráis obviamente por todo lo alto. Hemos visto gente llorar en la grada porque, y esto siempre es algo que me llama la atención porque se dice mucho, ¿no? Que en India el deporte principal no es el fútbol, que hay otras cosas que le importan más a la gente, pero claro, a quien le gusta el fútbol, bueno, también estamos hablando de un país con tantos habitantes que dicen, no, el fútbol solo le gusta a 100 millones de personas en India. Bueno, pues ya son más de las personas que hay en España, ¿no? Y se vive muy, muy, muy intensamente y de hecho lo estamos viendo, gente llorando en la grada por perder ese partido de Copa. Sí, sí, sí. Como te comentaba, lo viven mucho. Sí es cierto que el deporte, pues, rey en este sentido es el cricket, pero bueno, el estadio también se llenó en este partido. No sé si habían 60 o 70 mil personas y bueno, lo sufre. Al final el aficionado también lo sufre como nosotros. ¿Estaban alguna vez en un campo con 70.000 personas y tú ahí en el banquillo o todavía no? No, no, la verdad que no. De hecho, yo en este partido no pude estar en el banquillo por tema registro Ajá. me registro de la competición, pero no, tú estás ahí en el estadio y es una barbaridad. O sea, tener ahí 60.000 personas dándolo todo, tanto nuestros aficionados como los del East Bengal en este caso, pues bueno, se crea un buen ambiente. Ujú. Em, ¿Qué tal la celebración? Hemos visto alguna parte de esa celebración sobre el césped, pero no sé si luego hubo celebración en Calcuta, algún paseo en autobús, no sé cómo ha sido la celebración. No, 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 en este caso no hubo celebración. Al final, pues también es lo que te comentaba un poco, ¿no? El club te exige ganar esta competición y nosotros lo aceptamos y pues intentamos hacer lo máximo que al final acabó bien, pero no es la liga, nuestro objetivo es la liga, nuestro objetivo es la IFC Cup, poner el foco aquí y al final, como te comentaba antes, aunque parezca raro, no deja de ser pretemporada para nosotros, ¿no? Entonces, sí lo valoramos, pero bueno, fue celebrarlo un poco ahí en el campo, en el estadio con los aficionados y ir a descansar.
Sí, 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 bueno, muy bien, muy bien, muy bien. De hecho, ahora te pregunto por la Copa, por la AFC Cup, que se da una singularidad espectacular, la vamos a seguir aquí mucho. Pero primero, en Calcuta, no sé si has podido, porque al final llegaste hace muy poco, es conocer un poco de la ciudad, o todavía no, no sé qué impresión tienes, si has podido, yo qué sé, darte una vuelta por ahí o todavía no. Mira, yo llegué el 28, 29 creo de julio y ayer fue el primer día Buah. que fui a visitar un poco Calcuta y tampoco mucho, me dio para poquito, pero bueno, al menos 2 horas por ahí visitando un poco y bueno, bien, bien, pero eso, o sea, mucha gente, mucho calor también y eso. Sí, sí, estamos hablando de una ciudad con aproximadamente 15, 16 millones de habitantes, así que tiene que ser una locura también. No se habla de India que es un país igual con mucha desigualdad y tal, pero bueno, supongo que será no ya de turismo, sino vivir allí. El hecho de vivir allí tiene que ser una auténtica experiencia. La comida, ¿qué tal? Allí en India, supongo que también diferente, ¿no? A España. Diferente, hay que tener cuidado también por el tema del picante. Y Pero bueno, a mí también me gusta probar comidas nuevas y demás. Y bueno, la verdad es que intento probar un poco de todo, pero no soy mucho de repetir lo que ya he probado. o sea, te gusta probar para ver cómo está, pero si no te gusta, no te vas a, tú a flagelar mucho más, ¿no? De la India, o sea, no digo que esté mal, pero no es una que diga, ostras, pues, me voy aquí a hartar de comida india. No es el caso. Sí, sí, pero ¿has probado ya tema alguna de estas que se habla, comida rara, insectos o algo así, o todavía no? Esto no he No. probado. Bueno, rara cada vez menos rara, porque esto ya se está extendiendo por todos lados. Te iba a preguntar ya por el tema de la preparación física. Claro, al final eres preparador físico. No sé si es muy diferente trabajar como preparador físico en España, en Armenia o en India. Si hay que tener en cuenta cosas que en otros sitios no hay que tener en cuenta o si es más complicado. No sé si por tema de cultura, costumbre, etcétera. Cuéntame un poco cuáles son las diferencias de trabajar como preparador físico en España, por ejemplo, a hacerlo en India. Sí, hay varias diferencias. Y al final intentas, como te comentaba, adaptarte lo antes posible, Mm. pero hay muchas cosas que las tienes que aprender en el día a día a partir de ensayo y error, ¿no? Por ejemplo, pues bueno, me acuerdo y quiero compartirlo también para los compañeros que se dedican a la preparación física, que en mi primera activación que hice prepartido, pues bueno, tuve que modificarla porque se cansaron bastante los jugadores solo por el efecto que hace también el estadio, ¿no? De encerrado, de no solo la calor, sino la humedad y eso, pues bueno, condiciona bastante. Y bueno, yo creo que poco a poco también, mm, a nivel de jugadores, la profesionalidad de los jugadores se va, creo que por suerte, pues cada vez en más países, ¿no? Que hace unos años quizás solo era más en España, Italia, Francia, más la Europa, más de cultura del fútbol, pues Mm. que muy profesionales y ahora pues poco a poco cada vez más la gente pues tiene más esta cultura. Sí es verdad pues que quizás no tanto, ¿no? Pero bueno, Ujú. poco a poco. Sí, al final las condiciones, lo que tú dices, son diferentes, tema calor, tema humedad, pero en cuanto a físicamente, los futbolistas indios, ¿cómo están? O sea, ¿son futbolistas fuertes, son futbolistas más fibrados? ¿Cómo están ellos? ¿Con qué te has encontrado? No sé si te ha sorprendido, te ha decepcionado, ¿qué te has encontrado? Decepcionado, no me ha decepcionado en ningún momento las características en sí del futbolista indio, pero sí, quizás son más fibrados en este sentido, pero también quizás por el juego, o no sé cómo
es que al final condiciona muchos factores eso, ¿no? Pero sí que son jugadores más rápidos, más de transiciones, más de saltar a la presión y bueno, en este sentido son más intensos, ¿no? Que eso pues tiene una parte positiva, pero una parte a veces también pues que es mejor pues aguantarse un poco y entender mejor todo lo demás, ¿no? Sí, 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 sí. Y por comentarte lo que decíamos antes de la IFSC Cup, al final supongo que también es un atractivo el hecho de disputar una competición internacional y poder conocer no solo India, sino otros países, como es vuestro caso, porque os ha tocado, lo he visto antes, ahora hablo de memoria, el Macilla de Maldivas, ¿no? Y Basundara King bueno, y Odisha también. Ahí hay un enfrentamiento de clubes indios que en Europa o sea, en la Champions o en la Europa League sería imposible, pero allí sí que vaya a tener ese enfrentamiento con el Basundara de Bangladesh, o sea que vaya a viajar en... Sí, ya se viaja, ¿no? Es que la competición asiática hasta hace poco se estaban jugando en... Así como... Pero no, ya se han recuperado los viajes de ida y vuelta, ¿no? Sí. Sí, 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 correcto. Estamos en un grupo de 4 equipos. Estamos nosotros y el Odisha que somos de aquí, la India, y luego hay el equipo de las Maldivas y el de Bangladesh. Ujú. Eh, Decíamos antes que, bueno, presencia española. Bueno, en East Bengal venís de jugar una final de la Copa con un entrenador español, también con jugadores españoles, muchos en el staff también españoles, y vais a jugar la IFSC Cup, que es una competición asiática, la segunda sería como la Europa League de Asia, y os cruzáis con un equipo, Basundara, que tiene un entrenador español, que es Oscar Bruzón, Odisha, que tiene entrenador español también, Juan Lovera, o sea que me parece increíble que pasen esas cosas y que los españoles estén en tantos sitios y eso es buena señal, ¿no? Porque si estamos es porque hacemos bien las cosas, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. Al final, am, y lo digo con toda la humildad del mundo, el entrenador español en sí, pues bueno, yo creo que estamos bien formados y al final, como bien comentas, es un reflejo de dónde estamos trabajando, ¿no? En el sentido de que estamos trabajando en todo el mundo. Bueno, tú eso lo sabrás más que yo, que lo tienes más dominado, ¿no? Los españoles que estamos fuera y la verdad es que sí. Sí, 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 totalmente espectacular. Bueno, pues Sergi Morera, que decíamos ya al principio y reitero, viene de ganar la Liga de Armenia con el Urartu era, ¿no? Es que estos nombres de equipo se me queda un poco tiempo en la memoria porque tengo Urartu y nada más llegar a India, el Mohun Bagan se ha proclamado campeón de la Durand Cup, que es una de las copas de India con el Mohun Bagan de Juan Ferrando. Sergi, pues nada, ha sido un placer hablar contigo. Espero que no sea la última vez. Enhorabuena de nuevo por esa consecución de la Copa y que tengas mucha suerte en esta aventura india. Esperemos que este título no sea el último, aunque hay tantos españoles que bueno, habrá que repartirse algo, a ver cómo va la temporada. Pero, nada, Martín, muchas gracias por la invitación y también mucha suerte en este proyecto de Twitch. Te deseo lo mejor. Muchísimas gracias, Sergi. Un abrazo grande. Un abrazo.